Bien, vamos ahora a hablar sobre dos cartas chiquititas, que no son paulinas, pero que tienen relación con las cartas originales de San Pablo, que es la carta de Santiago y la carta de San Judas, que son dos cartas bastante cortas que están en el Nuevo Testamento. Santiago, por supuesto, es el Santiago que nosotros conocemos, o sea, el líder de la iglesia judeocristiana, el líder de la iglesia de Jerusalén y que era uno de los parientes del Señor. Pero resulta algo bien simpático, que a Santiago le llegó de oídas algo que dijo San Pablo en la carta a los romanos sobre la justificación por la fe, la justificación de la vida por la fe. Y entonces Santiago trata de aclarar esa cosa, haciendo otra interpretación distinta del mismo hecho que cita San Pablo. Lo curioso es que ambos están de acuerdo. Lo que pasa es que hay que entender lo que era la fe de acuerdo al significado que tenía en esa época, ¿no es cierto? Que era la adhesión a un mensaje o a una persona que a uno lo involucraba mucho en su comportamiento. No era creer nada, nadie le decía que la fe había que creer. Veamos que lo que dice San Pablo en la carta a los romanos primero. Todo esto está en el libro, no se preocupen. Porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. O sea, aquí lo que está diciendo San Pablo es que la persona está justificada, o sea, está, digámoslo así, de acuerdo a lo que quiere Dios, por la fe, o sea, por esa adhesión al mensaje, independientemente de las obras de la ley, o sea, independientemente si come chanchito o no come chanchito y todas esas cosas. Un poco lo que decía tu amigo Fernando. Entonces, ¿cómo lo argumenta esto? Dice, ¿acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los paganos? Ciertamente también es Dios de los paganos, porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe a los judíos circuncisos y a los paganos incircuncisos. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahí la duda que le asalta al que trajo esta cita de la carta a los romanos a Santiago es ahí. Creyó Abraham a Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Entonces, ¿qué contesta Santiago en su carta? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Puede salvarlo la fe? Pero aquí fíjense bien, no dice obras de la ley, dice obras. ¿Podrá salvarlo por la fe? Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. O sea, aquí Santiago no se está refiriendo a si come chanchito o no come chanchito, lo entendió distinto. Sino lo que está diciendo es, según cómo me comporto yo, puedo demostrar si tengo fe o no tengo fe. En cambio, si tú tienes una fe, pero no te comportas de acuerdo a esa fe, estás mal. Y aquí viene la fundamentación que hace, y tiene toda la razón. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen que existe Dios y tiemblan de miedo. O sea que lo que está diciendo efectivamente, los demonios también creen que existe Dios. ¿Cómo no van a creer si los condenó? Pero obviamente eso no lo justifica para nada, ¿eh? Porque no se comportaron de acuerdo a esa creencia. ¿Quieres comprender, hombre necio, sigue Santiago, que la fe sin obras es estéril? Nuestro padre Abraham, y aquí explica bien lo que San Pablo explicó más o menos, nuestro padre Abraham no fue reconocido justo por las obras ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac.
estás viendo tú entonces que la fe se demostró con hechos, y por esos hechos la fe llegó a su perfección. Y ahí se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y se le llamó amigo de Dios. Como ven ustedes, dice, termina, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. O sea, tiene toda la razón ahí, ¿no? Pero es esa mala interpretación del sentido de la fe, en creer, es la que causa el problema, la que causa la duda. Y ya nosotros lo vimos, y eso ojalá que lo repasen siempre mucho, ¿no? Ese capítulo inicial que están los apuntes, que explica el lenguaje, especialmente misterio, revelación y fe. Es vital entender qué es cuál es el concepto del cual se está hablando, ¿no? Si no, estamos mal. Gustavo, ¿tú quieres hacer una pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Ahora, Fernando, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Dale. Eso tiene mucho que ver con lo que hoy día decían los judíos. O sea, un judío hoy día dice que un judío practicante tiene que cumplir los 600 y tantas condiciones de la Torá y que sea. Pero que uno no practicante también tiene la salvación eterna si cumple solo con 7 condiciones, que son muy parecidas a los 10 mandamientos. Sí, no, sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos hablando del judaísmo de hace 2000 años atrás, no el judaísmo actual, porque en esa época culturalmente, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, la religión era una religión que se refería a la tribu, a la etnia, a la sociedad donde tú vivías. Y no se entendía la existencia de alguien que fuera de una etnia, cualquiera que fuera, y que fuera ateo, por ejemplo, que fuera agnóstico, ¿no? Porque en esa época la cercanía de la divinidad se percibía muy cercana, o sea, la gente, como no tenía muchas explicaciones de la naturaleza o algo por el estilo, confiaba mucho en sus dioses, digamos, ¿no? Por lo tanto, el judaísmo era igual. No se concebía que un judío no fuera ateo. Podía ser hereje, eso es otro cuento. Pero ateo, no. Y lo mismo para un romano, y lo mismo para un griego, y lo mismo para quien fuera. Entonces, claro, en la época moderna, el agnosticismo y el ateísmo es una realidad en todo el mundo, no solamente en los judíos, en todas partes. Entonces, obviamente, las religiones han adaptado un poco esto de quién es y quién no es. Y entre ellos el judaísmo, porque el judaísmo hoy día es un ente más tradicional, hereditario, digámoslo así, pudiéramos decir, independientemente de lo que crea esa persona. La persona puede ser ateo, puede ser agnóstico o puede ser budista también. Pero si esa persona se siente judía, o sea, hijo, como decía un rabino que leí el otro día, es hijo de padre y de madre judía y él se siente judío, es judío, aunque sea ateo. Pero eso es una situación moderna, digámoslo así, no se pensaba así hace 2000 años atrás. Y de ahí vienen esas consecuencias que dices tú, Fernando. Bien, ahora la carta de Santiago, para seguir, es una carta bien interesante porque muestra un gran sentido de apoyo a los pobres. Es la primera documento que se tiene, católico, en que hace una teología de los pobres. Nosotros hemos visto en las cartas de San Pablo que él hace una colecta, que la va a llevar a Jerusalén porque ahí hay mucha pobreza, qué sé yo, o sea, hay, digamos, testimonios de actitudes de los cristianos en los primeros tiempos sobre su cariño a los pobres y la ayuda a los pobres hay miles. Pero que hagan sistemáticamente una teología de los pobres, Santiago es el primero que la expone. En ese sentido, es una carta breve y muy interesante. Es muy interesante.
tiene mucho común con el mensaje de las bienaventuranzas, por ejemplo, que aparece en el Evangelio de San Mateo. Ahora, hay otra carta chica, una carta netamente judeo-cristiana, eso está claro. Hay otra carta chica que también es netamente judeo-cristiana en el Nuevo Testamento, que es la carta de San Judas. Obviamente no es el Iscariote que lo traicionó, pero tampoco es Judas Tadeo, el apóstol. Es un hermano de Santiago, del mismo Santiago. Por lo tanto, variante del Señor, que también es el mismo tono que la carta de su hermano mayor, la carta de Santiago. Mucha orientación a los pobres. Esa la vamos a ver cuando veamos las cartas de San Pedro, que tiene mucha relación con ellas también. Bien, pasemos al tema siguiente. El tema siguiente que vamos a ver ahora es hacer un análisis ya global de la teología de San Pablo. La teología de San Pablo. Pero al hablar de la teología de San Pablo, vamos a hablar del San Pablo de sus cartas originales, las 7 que hemos visto. Las cartas que vamos a ver más adelante, cuando llegue cronológicamente su época, de las escuelas de San Pablo, no están aquí incluidas en este análisis que vamos a hacer, porque ya tienen una teología ligeramente distinta. Se basan en San Pablo, sí, pero ya están más pensando en la época en la época que se escribieron, que no en la época de San Pablo original. Ahora, San Pablo hay una cosa que tener claro, porque ya lo vimos también cuando explicamos su historia. El hecho de que no sepamos muchas cosas de su doctrina, porque no hay ninguna anotación de lo que él predicó oralmente, ni de las dudas que sus iglesias les consultaron por carta, no hay testimonio de eso. Muchas veces se ha dicho que San Pablo es el verdadero fundador del cristianismo, y no es así. Pablo en ningún caso piensa que está fundando una nueva religión. De hecho, él sigue siendo siempre, y lo dice incluso en la carta a los romanos, que es la última carta que él escribe a las vísperas de que lo maten, de que él sigue siendo judío observante. Sigue siendo judío observante, que se benefició de una aparición de Jesús de Nazaret que lo hizo entender que estaba vivo, que Jesús de Nazaret estaba vivo. Y entonces él, analizando lo que habían escrito los profetas, especialmente Isaías, llega a la conclusión de que él tiene que dedicarse a transmitir el mensaje del Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, a los paganos. Ahora, el mensaje que él ve central de Jesús de Nazaret, que también es el mismo que se ve en algunos evangelios destacados, es el mensaje que dice: el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Y este reino de Dios que se predica no es un reino de Dios en la otra vida, sino que es un reino de Dios que hay que inaugurar en este mundo. Eso es la prédica de San Pablo. Y que por lo tanto aquellos que entiendan, que adhieran a su mensaje, o sea, que tengan fe en el mensaje que Pablo transmite, tienen que estar dedicados a instaurar ese reino de Dios en este mundo, que es un reino que relaciona a las personas, no es un reino político, digamos, sino que cambia el modo de actuar frente a tu prójimo, frente a tu enemigo, frente a un montón de gente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora él predica que está predicando una esperanza contra toda esperanza. O sea, él tiene sumamente claro de que la predicación del reino de Dios en esta tierra ya tuvo, al menos él percibe 3 fracasos. El primero es el fracaso de Juan Bautista, que también predicaba una semilla de lo mismo, pudiéramos decir así, un embrión de lo mismo, que fue asesinado por Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que también se llamaba Herodes, y que ahí desapareció prácticamente su movimiento, el movimiento que él tenía, o sea, el grupo de gente. Después vino Jesús y predicó en Galilea.
y no se vio que haya tenido mucho éxito, porque convenció a 12 personas, que era gente bastante modesta, está bien, no importa, pero eran 12 para el par de años que estuvo predicando en Galilea, según los evangelios sinópticos. Y además uno de ellos lo traicionó. O sea, no se puede decir que la predicación del Señor en Galilea, de Jesús en Galilea, ha sido un éxito. Fue pobre. Y después el tercer fracaso fue cuando Jesús predicó también el reino de Dios en esta tierra, en Jerusalén, que tuvo un éxito, que ya vamos a ver de qué se trató, muy fuerte, que está relatado en el relato del Evangelio del Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Pero que despertó la alarma en las autoridades romanas de esa época y en las autoridades del templo de Jerusalén, que armaron una configuración, que la vamos a ver ahora, para que 5 días después Jesús de Nazaret fuera crucificado. O sea, tercer fracaso. Entonces, por eso Pablo dice que él predica una esperanza contra toda esperanza. Es decir, aquellos que sigan, adhieran a lo que yo les digo, tienen que pensar de que es una esperanza contra toda esperanza. O sea, no van a ver a lo mejor un fruto extraordinario en su vida. Y a lo mejor los van a matar igual que mataron a Jesús, a Juan Bautista, y que él mismo ya veía que lo iban a matar a él, porque acuérdense que iba preso a Roma. Y en Roma el que lo iba a juzgar era Nerón, que no se caracterizaba por ser una persona, llamémoslo así, de mucho juicio, ¿no? Moral. ¿Puedo hacerte una pregunta, Juan Ignacio? Vale. Ya, pero, o sea, Pablo no estaba viendo la visión de futuro de lo que iba a causar esta prédica de Jesucristo que dio vuelta al mundo. Bueno, si me aguantas cinco, él estaba viendo muy cercano. Si me aguantas 5 minutos, yo te voy a decir eso mismo. Espérate un minutillo. ¿A qué voy? O sea, en el sentido fue muy honrado en decir lo que le esperaba a cada persona que se adhiriera a lo que él decía. Pero él predicaba una esperanza contra toda esperanza. O sea, él tenía absolutamente claro que al final, y esto lo vamos a ver en esta clase hoy día, esto iba a triunfar. Ahora, él no vio el triunfo, porque lo mataron antes, pero él tenía absolutamente claro que esto iba a triunfar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Una duda, perdóname la ignorancia, pero cuando Jesús predicaba como hombre o como Dios. Bueno, eso lo vamos a ver cuando analicemos cada texto del Evangelio, no te anticipes tanto. Él tenía plenamente conciencia de su divinidad, eso está claro. O sea, hay gente que creyó que era un loco por eso. Otros que creyeron que era un apóstol, no, ¿cómo se llama? Un sacrílego, por eso mismo. Bueno, porque los milagros es una demostración que él creía que era Dios. Exactamente. En ese momento. Exactamente. Pero veámoslo cuando veamos los evangelios. Ok, está bueno. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo predica Pablo? ¿Cuál es el argumento que da para que tengan esperanza, aunque sea contra toda la realidad? En realidad, esperanza contra toda esperanza, podríamos decir también esperanza contra toda realidad, contra todo realismo. Por eso es que es esperanza, porque va a ocurrir, pero hoy día el realismo nos dice que estamos haciendo pura locura. Ese era lo que quería decir Pablo en ese momento. Y eso es lo que vemos acá, que yo ya se los dije, pero lo voy a recordar. Lo que les transmití fue ante todo lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados como lo anunciaban las Escrituras. Las Escrituras son las Escrituras hebreas, porque no se había escrito el Evangelio en ese momento. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo anunciaban las Escrituras, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Cefas es Pedro, acuérdense. Después se apareció más de 500 hermanos a la vez, que la mayor parte viven todavía, aunque algunos han muerto. Y después se le apareció a Santiago y a los apóstoles y por último a mí. O sea, él dice,
Si Dios resucitó a Jesús después de haber sido muerto en la forma que murió, quiere decir que Dios está indicando el camino. Por lo tanto, es una esperanza contra toda esperanza actual, contra todo realismo actual, pero va a ocurrir. Entonces, el proyecto de esta instauración del reino mesiánico está abierto al futuro, incluyendo a las naciones, siempre que éstas acudieran a adorar al Dios de Israel en el monte Sion, en Jerusalén, como tales. Pero el proyecto está en manos de Dios. Ahora, ¿cuál es la realidad con que se topa Pablo? Y por eso que lo dice así tan claramente en sus cartas. La realidad histórica que él ve, la realidad social, es una situación de total fracaso. La realidad destinada a la perdición definitiva. Y empieza a nombrar una serie de cosas que él ve, y cada una de estas cosas no se refiere a una categoría de ocurrencia, por eso que siempre las pone en singular y con mayúscula. Dice, hoy reina la injusticia, en singular y con mayúscula. Reina la impiedad, en singular y con mayúscula. Está hablando de lo que ve en el Imperio Romano, donde él estaba predicando. Reina el pecado, en singular y con mayúscula. Reina la maldad, en singular y con mayúscula. Y eso es contrario a la verdad que yo predico, también en singular y con mayúscula. Ahora, ese reinado del pecado no se refiere a algo que uno hace contra los 10 mandamientos, porque los paganos no tenían idea de los 10 mandamientos. Está hablando de maldad de acuerdo a la naturaleza humana. Por eso es que lo pone en singular y con mayúscula. Y es algo global. Es algo que abarca la integridad del grupo humano y también la destrucción de su relación con la naturaleza. Fíjense, bien interesante porque es bastante ecológico. Esto parece raro que se escribiera hace 2000 años. O sea, la relación con el grupo humano y la relación con la naturaleza es contraria a lo que se espera del ser humano. Y por lo tanto, este pecado, que no es una lista de cosas malas que uno hace, sino que es una situación de pecado de la humanidad completa, atenta contra el orden de la creación. Yo me acuerdo, si ustedes se acuerdan, cuando vimos esto del lenguaje, en las 2 primeras clases, esto del capitulillo ese, que por favor, ojalá lo repasaran y lo releyeran para cada clase. Hablábamos que Dios, la imagen judía de la creación, es que Dios creó todo con sabiduría. Y esa sabiduría significaba en la creación 3 enlaces que pudiéramos decir, que hacía que en forma natural el ser humano tuviera que respetarlos. Y estas 3 relaciones eran: la primera con Dios, la segunda entre los seres humanos entre sí, y la tercera era la relación del ser humano con la naturaleza. Y en esas 3 relaciones tenía que actuar de acuerdo a la sabiduría con que Dios había creado el universo. Tenía que respetar a Dios como creador, esa es su relación con Dios. Tenía que reconocer que los seres humanos eran todas criaturas con dignidad, porque habían sido creadas de acuerdo a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, había que respetar a los seres humanos y había que ver en el prójimo, cualquiera que fuera, también a una persona creada por Dios y a su imagen y semejanza, fuera hombre, mujer, esclavo, libre, griego, pagano, como decía Pablo. Y tercero, la naturaleza había sido creada para que alimentara al hombre de acuerdo a una forma racional. Y por lo tanto también la relación del ser humano con la naturaleza tenía que tener esa característica
de sabiduría. Y esas son las tres cosas que ve Pablo, que es la realidad social que está viendo en el Imperio Romano, están destruidas. No hay relación de respeto a Dios, quizás por desconocimiento de los paganos, no sé, pero no la hay. No hay una relación de ver al ser humano, al tu prójimo, concreto. Acuérdense que estas cuestiones no son filosóficas, siempre son muy concretas en los textos bíblicos. Como alguien que tiene dignidad, igual que tú, por el hecho de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y no hay tampoco una relación de sabiduría con respecto a la naturaleza. Entonces, para él, eso es una situación del fracaso total de la vida humana y de la vida social en el ambiente que él ve. Por eso es que habla una esperanza contra toda esperanza, no solo por los fracasos que había tenido la predicación del mensaje del reino de Dios está cerca, está en medio de ustedes, sino también por la realidad que él ve en los pueblos paganos donde les toca predicar. Por eso que el sentido de eso del reino de Dios está en medio de ustedes, que le insisto, no es el reino futuro, cuando nos muramos todos y somos todos felices en el paraíso. No, no, no. Es el reino acá, en esta tierra. La misión que él le da a la gente que le predica es restablecer esas tres relaciones con Dios, con los seres humanos entre sí y con la naturaleza, de acuerdo a la sabiduría con que Dios hizo la creación. Por lo tanto, es aquí en la tierra. No sacamos nada con destruirnos todos aquí en el mundo, odiándonos y tirándonos bombas atómicas. Y no sacamos nada con eso, además de destruir la naturaleza, qué sé yo, con todas las barbaridades que hacemos. Y después no importa, vamos a estar felices en el paraíso. Eso no es lo que predica. No es lo que predica San Pablo y no es lo que predicó Jesús. Lo que predicó Jesús, como lo vamos a ver también en los evangelios, es eso mismo. El reino de Dios está en medio de ustedes, hoy. Ahora hay que descubrirlo, hay que hacer que sea así. Esa es la misión que tiene esta predicación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que ve Pablo de esta ruptura de estas tres relaciones con la sabiduría de Dios? Al final, dice, la conclusión que dice, esto va a llevar a un proceso global de destrucción y muerte. Frase textual. O sea, no habla necesariamente de la muerte individual cuando se refiere a la muerte de cada una de las personas, sino a una situación que va a ser el destino final de no cambiarse el rumbo, que va orientada hacia la muerte global, la muerte cósmica, pudiéramos decir así. Por eso que el último enemigo a derrotar, dice San Pablo, es la muerte, que también lo pone la muerte en singular y con mayúscula. O sea, significa derrotar a la muerte en singular y con mayúscula para San Pablo, significa derrotar esa cultura que nos está llevando a la autodestrucción. Y él no sabe cuándo va a llegar esa autodestrucción, es otro cuento, pero es que ve clarito que vamos para allá. Entonces, no es, por eso que cuando de repente algunos predicadores cristianos modernos dicen, es que Cristo derrotó a la muerte con su resurrección. Eso no lo dice San Pablo en el sentido con que se dice hoy día. Si él sabe que nos vamos a morir todos. O sea, no hay una derrota de la muerte física individual. No. Lo que nos muestra Cristo con su resurrección es la meta a la cual tenemos que llegar de derrotar esta cultura de la muerte que nos lleva hasta a la autodestrucción.
San Juan Pablo II lo dijo bien claro, él hablaba de la cultura de la muerte. Y a eso es lo que se refiere San Pablo. Eso es lo que hay que derrotar. ¿Cuál es la cultura de la muerte? Ahora, otro término que usa Pablo es la carne, pero también la carne en singular y con mayúsculas. Y muchas veces nosotros la interpretamos como los pecados carnales, o sea, la gula o la sexualidad desenfrenada. No. San Pablo no se refiere a eso. San Pablo lo que dice es que quien está orientado hacia la carne es el que no está orientado hacia el espíritu. Eso es lo importante, estar orientado hacia el espíritu, que también él lo pone con mayúscula y en singular. Y por eso que da una lista en la carta a los Gálatas, por ejemplo, de cuáles son las obras de la gente que está orientada hacia la carne. Veámoslo. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contienda, celo, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas por el estilo. Si ustedes se fijan, claro, lo que nosotros llamamos los pecados carnales podrían ser las dos primeras cosas que dice aquí nomás, ¿no? Fornicación e impureza. Pero después dice cosas como enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borrachera, orgía, que pueden ser perfectamente hechas por una persona tremendamente frugal, que no sea nada de hipersexualizado o hipergoloso, muy frugal, pero para San Pablo eso es fruto de la carne, que esa persona, en el fondo la carne es la animalidad de la persona. Cuando una persona actúa de acuerdo al espíritu, no actúa respecto con su animalidad, según la palabra que estoy inventando en este momento, pero que yo creo que queda clara. En cambio, el que actúa según la carne, actúa de acuerdo a su animalidad. Y pensemos que una de las cosas que se hizo famosa al Imperio Romano, porque repartía mucho, era pan y circo. Bueno, eso es alimentar a la gente, para San Pablo, aunque no lo dice exactamente, pero se entiende, alimentar a la gente con animalidad, pan y circo. Sobre todo cuando se iba al circo para ver cómo los gladiadores se mataban entre ellos. Desde las graderías y de las tribunas del circo romano, era re bonito porque no llegaba ningún hachazo, ¿no? Pero para los pobres que estaban ahí en la palestra entreteniendo a la plebe, matándose, no era nada entretenido. Entonces esa es la orientación hacia la carne que daba el Imperio Romano, pan y circo. Y después dice San Pablo también, bueno, ¿qué son las actitudes de aquel que está orientado hacia el espíritu? Porque dice, los que están orientados hacia la carne no van a heredar el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, serviciabilidad, bondad, lealtad, amabilidad y dominio de sí mismo. Entonces, tenemos que tener bien claro también ese concepto. Actuar según la carne es actuar de acuerdo a sus instintos animales. Actuar según el espíritu es tener amor al prójimo, alegría, paz, comprensión, serviciabilidad, bondad, lealtad, amabilidad y dominio de sí mismo. Y los que son de Cristo Jesús, dice, han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, la han descartado. Si vivimos con el espíritu, marchemos tras el espíritu. Ahora, en contraste con la religión grecorromana, el reino mesiánico, que está en medio de nosotros, dice Pablo, implica un Dios cercano y accesible, que se preocupa de las necesidades cotidianas de sus hijos y que cuida de ellos. Por eso que en la predicación
tanto de Jesús como de Pablo, los beneficiados son siempre, de la predicación, siempre son el mismo tipo de personas. Los mendigos, los desarraigados, los enfermos, los pecadores, los marginados, las mujeres que estaban muy marginadas en esa época, los extranjeros, los emigrantes, todos esos fueron los principales destinatarios de la actuación de Jesús, y para San Pablo tienen que ser los principales destinatarios de las comunidades que él funda. O sea, eran los que carecían de honor por ser pecadores, desarraigados, mendigos, qué sé yo, etc. O que no contaban con el apoyo de una familia patriarcal, de una tribu. Por eso que en esa época el emigrante, el extranjero, era un ser humano que tenía muchos problemas, porque no tenía la protección de la tribu, la protección de la familia patriarcal, que era donde residía la solidaridad en esa época. El Estado no proporcionaba nada, el Estado lo único que hacía es que las clases, la realeza se divirtiera harto nomás, nada más. Por eso que, como dice algunos teólogos, tanto judíos como católicos, luteranos también, el énfasis de la predicación de Jesús no era tanto una ortodoxia, o sea, una serie de conceptos que son de verdades. Porque acuérdense que la fe no era creer en nada, era actuar de acuerdo a un mensaje. Sino era lo que se podría llamar, en vez de ortodoxia, ortopraxis. O sea, un actuar correcto. Un actuar de acuerdo a esas tres reglas de actuar con sabiduría que se reflejaban en la creación, en el relato del Génesis, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Relaciones con Dios, respeto a Dios, respeto al prójimo, porque tu prójimo es también una criatura igual que tú, creada a imagen y semejanza de ese mismo Dios. Y respeto a la naturaleza, porque la naturaleza está para que tú te puedas alimentar y sobrevivir, y no para que tú la destruyas. Y esto está muy claro en varios textos evangélicos, porque también Pablo cita, como este de acá. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De este modo seréis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Ahora, por eso también es otra cosa interesante de destacar, que Pablo nunca dejó de ser, de nuevo, como una muestra de que Pablo nunca dejó de ser judío observante, es que esto ya había sido también predicado en una forma menos sistemática, pudiéramos decir así, menos profunda, pero muy, muy importante, por los profetas del Antiguo Testamento. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto, es decir, generalmente. No conocemos el Antiguo Testamento mucho. Por ejemplo, el profeta Amós dice: detesto y rehúso sus fiestas. Esto fue leído en una misa la semana pasada, o esta misma, a principio de la semana, no me acuerdo, pero ahora busquen en los textos de las misas de los últimos 7 días, por ahí está, 8 o 10 días, como primera lectura. Detesto y rehúso sus fiestas, no me aplacan sus reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no los aceptaré ni miraré sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el barullo de los cantos. No quiero oír la música de la cítara, sino que fluya como agua el derecho y la justicia, como arroyo perenne. Muchas veces nosotros decimos cuando escuchamos eso, pucha, que eran malos los judíos en esa época. Se los voy a leer traducido al castellano del siglo XXI, el mismo texto de Amós. Detesto y rehúso sus fiestas litúrgicas, no me aplacan sus misas. Por muchas misas y rosarios que me traigan, no los aceptaré ni miraré sus ofrendas. Retiren de mi presencia el barullo de los cantos litúrgicos. No quiero oír la música de la guitarra, sino que fluya como agua al derecho
y la justicia como arroyo perenne. Yo creo que por algo se leyó esta misma lectura en la misa hace menos de 10 días. Efectivamente, o sea, la instauración del reino de Dios es en esta tierra. Eso es la labor que nos puso el Señor. Ahora, la esperanza contra toda esperanza, que dice también San Pablo, es porque de acuerdo al mensaje del Antiguo Testamento, que él está citando como Amós aquí y en otras partes, el mensaje del Antiguo Testamento es que el Dios libera incluso en aquellas situaciones que son imposibles, que se ven humanamente imposibles. Cuestión de leer algunos salmos, por ejemplo, que también se cantan o se leen en las misas, para entender un poco eso. El Dios es creador que actúa sin condicionante alguno. Sin embargo, el éxito de su actuación depende, tal como siempre había ocurrido en el Antiguo Testamento, de la acogida o rechazo por parte de la comunidad. Si la comunidad rechaza esa acción de Dios, no es que Dios castigue, eso es la enseñanza del Antiguo Testamento que a veces entendemos mal. No es que Dios castigue, Dios se margina. O sea, si en el caso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las veces que Israel adoraba a los ídolos, a Baal, siempre había un conflicto en las épocas primitivas entre Baal y Yahvé. Los becerros de oro, qué sé yo. Entonces ¿cómo se llama? A Israel le iba mal en las guerras y todo, pero no era que Israel descubre siempre, y en los mensajes los profetas lo dicen re claro en el Antiguo Testamento, que no es porque Dios castigue, sino porque Dios se margina. O sea, cuando ve que el rey de Israel, ante una batalla, en vez de pedirle a Yahvé, al Dios de Israel, que lo apoye, le pide a Baal que lo apoye, entonces lo que hace Yahvé es dice, bueno, me corro, que te apoye Baal. Y obviamente el rey de Israel pierde la batalla. Entonces, la imagen que nos da el Antiguo Testamento, analizado bien en contexto, como se ve, acuérdense eso que les decía yo, que sacar un texto del contexto no es nada más que un pretexto para hacerle decir lo que uno le dé la gana. Analizado bien en contexto como se debe, es Dios te da la libertad de acoger su ayuda o no acogerla, y de pedirla o no pedirla, y de agradecerla después o no agradecerla. Y si tú te vas hacia el Baal para que te proteja, llámese el Baal, el dinero, lo que sea, la fuerza política, no lo inventes. Entonces Dios se corre por un lado y dice, bueno, que Baal te proteja, pues, vamos a ver cómo te va. Ese es un poco el mensaje del Antiguo Testamento, en que Pablo de repente, no es que lo cite directamente, pero se nota que es lo que él lleva adentro. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que todavía no ha sido escrito, es el liberador en las situaciones imposibles, que actúa sin condicionante alguno, no te pide algo a cambio, pero sin embargo te da la libertad, que si tú no lo acoges o la comunidad lo rechaza, él se margina y te deja la libertad para actuar por tu lado, solo. Ahora, la muerte... ¿Sí, Carolina? Dime. No, que quería ver como un comentario, fíjate. Aquí se ve que Pablo era apóstol, no fue discípulo, porque Jesucristo dejó instaurado los sacramentos, o sea, la confesión, lo que tú atares y tú desatares,
Sí. que en el fondo la esperanza del hombre de reinjertarse, como la otra vez comentabas. Sí. Entonces, lo veo un poco pesimista, Pablo, fíjate, con la No, realidad que él... ¿Ah? no, Pablo, el hombre más optimista del mundo y más Pero todos los realista también, por comentarios eso. que hace, Mm. al ver la realidad, lo veo poco esperanzador de lo que instauró Jesucristo en la tierra. Es que, a ver, él es muy realista y él es optimista y entusiasta como loco, porque si no, no hubiera recorrido los cientos de miles de kilómetros que recorrió por todos lados. Pero reconoce una realidad, o sea, les dice, si ustedes siguen este mensaje, la pega va a ser difícil. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que entender hoy día. Hoy día no es fácil ser cristiano o ser judío tampoco, porque también los judíos tienen mucho de similitudes con lo nuestro. No es fácil. O sea, hay gente mucha que está siendo marginada en Europa, Estados Unidos, por pensar, por ejemplo, que hay que defender la vida del niño no nacido y no abortar. Hay movimientos que han pedido, por ejemplo, también en estos países desarrollados, que se prohíba la enseñanza de la enseñanza, digamos que se prohíba la enseñanza del derecho, o sea, para conducir al título de abogado en aquellas universidades que enseñen que el no nacido es una persona humana. Entonces no es fácil adherir a este mensaje. Y Pablo lo veía también así, ¿no? Y no era nada fácil en su época, y yo creo que es muy honrado que nos diga, bueno, y no va a ser fácil en el futuro tampoco, si es la realidad. Es la realidad. Es lo que hoy se ve como el dolor, el valor del dolor de la cruz, que en el fondo la persona que lo ha vivido puede experimentarlo, digamos, en ese sentido. Sí, claro. Sí. Así es. Pero sigamos. Ahora, como vamos a ver ya en detalle, y ojalá que la alcancemos a ver completo en esta clase, pero si no vamos a seguir en la otra, porque es muy esencial, es la muerte salvadora de Cristo. Él la ve como el testimonio máximo que puede dar una persona que efectivamente está guiada por instaurar el reino de Dios en esta tierra. O sea, como vamos a ver en este momento, las dudas, veámoslas en 20 minutos más. Se estoy planteando el tema nuevo. La muerte de Cristo significa que Él asumió hasta su máxima consecuencia el mensaje que estaba predicando. Vamos a ver ahora por qué. Y el hecho que haya resucitado por Dios, como él mismo también dice, demuestra al mundo que la posición del mundo no es la correcta, sino que la posición de Cristo es la correcta. O sea, Cristo fue asesinado por los poderes del mundo, en la forma más horrorosa que alguien podía hacer. Y él no evitó eso. Él no evitó. En el sentido de decir, no, ahora ¿saben qué más? Ya mejor me corro. No, es medio peligroso lo que estoy diciendo. No. Él testimonió con esa actitud que ese asesinato con la forma de tortura más horrorosa que existía en esa época era efectivamente un testimonio que él daba por la autenticidad y la validez de su mensaje. Lo asumió en todas sus consecuencias. Y Dios, al resucitarlo al tercer día, y por eso que Pablo insiste tanto en los 500 y todo lo demás, al resucitarlo en el tercer día, testimonia que ese testimonio de Jesús es el verdadero y no el del mundo. Por eso es que esperanza contra toda esperanza. Es una gran esperanza, es lo que hay que hacer, aunque todo el mundo diga lo contrario. Y vamos a explicar esto ahora en detalle, para que quede claro. Como digo, este es el planteamiento, hermanos. La frase más clara
Paulina, esto es: Cristo fue ejecutado por Roma, pero fue vindicado por Dios. Vamos a ver, explicar esto. El Imperio Romano, y ojo, que el Imperio Romano para Pablo no era la encarnación del mal. Él tenía muy claro que no era el Imperio Romano algo exclusivo. Todos los imperios eran iguales. Todos. Incluso los que se daban de buenos. Todos eran iguales. El Imperio Romano era el que a él le tocó vivir, pero él tenía claro que el Imperio Persa, el Imperio Asirio, el Imperio de los Antíocos, era exactamente lo mismo. Los imperios se basan en una cierta relación, en esa época, estamos hablando de esa época, ¿no? Se basan en una cierta teología imperial, en que el emperador es un dios. El hijo del cielo, como le llamaban los emperadores chinos, qué sé yo. O sea, es el hijo predilecto de la divinidad superior. Y por lo tanto es un dios. Y su papel es traer la paz a la tierra de ese hijo, de ese Dios emperador. Por lo tanto, es el salvador del mundo, la paz romana. Pero la paz la traen no basado en estas tres relaciones que habla el libro del Génesis, la relación del ser humano con Dios, con los otros hombres y con la naturaleza. Esa es la paz que trae la revelación de Dios. Sino la paz que traen los imperios es por el fruto de una victoria militar. Ese es el problema. Entonces, al predicar Pablo que Jesús es el Señor, se está poniendo en contra de la teología imperial romana. Porque el Señor, vale decir, el dueño del mundo, eso es lo que significa el Señor, teológicamente, digamos. El guía, el dueño del mundo, el que lidera el mundo, es Jesús de Nazaret, un ser que fue ajusticiado, y no el emperador. Entonces, eso es sedición. El emperador es el Señor del mundo, porque Él es el Dios. Él es el Dios, el Hijo del Dios Supremo, Júpiter, Zeus, el que sea, encarnado en esta tierra. Y no me vas a decir tú, Pablo, ¿verdad?, de que un campesino, un carpintero galileo justiciado en esa forma, es el Señor del mundo, vale decir, el Hijo del Dios Supremo. Entonces eso pone inmediatamente el mensaje de Cristo y también el mensaje del judaísmo, hasta cierto punto, como lo vamos a ver más adelante, en contra de la teología imperial romana. Ahora, eso constituía un delito de alta traición y de sedición. Y el delito de sedición y de alta traición en el Imperio Romano era el único delito que se castigaba con la crucifixión. Ya vamos a ver por qué. Los demás delitos no se castigaban con la crucifixión, pero la crucifixión era el único delito que se castigaba para la sedición, el único castigo que se usaba para la sedición o para la alta traición. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Aló, muy buenos días. ¿Sí, quién habla? Escuchamos este número de teléfono a don Luis Fernando. Sí, con él. ¿Con quién hablo yo? Hablamos José. Bueno, sigamos. Ahora, eso también fue entendido por los sumos sacerdotes y está claramente explicado en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 47, después, el día jueves, después del Domingo de Ramos, cuando se ve que el pueblo judío
aclama a Jesús de Nazaret al llegar a Jerusalén como el liberador de Israel. Liberador no espiritual, liberador de los romanos. El liberador de Israel, el futuro rey de Israel. Bendito el que viene a liberar a Israel, qué sé yo. Entonces, lo que dice el Evangelio de San Juan, se los leo acá. El jueves, después, 4 días después de eso, los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces una reunión del Sanedrín, una sesión del Sanedrín, y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos señales y muchos milagros. Si lo dejamos decir así, todos van a darle su adhesión y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar sagrado, el templo, e incluso nuestra nación. Pero uno que era de ellos, Caifás, siendo sumo sacerdote el año aquel, les dijo, ustedes no saben nada de nada, ni calculan tampoco lo que les conviene. Y eso es que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Así que aquel día acordaron matarlo y acordaron matar también a Lázaro, porque como lo habían visto resucitado, mucha gente creía más en Jesús por ver a Lázaro resucitado. O sea, también aquí hay algo que muchas veces se predica mal en nuestras prédicas dominicales. Se dice, ¿cómo puede ser que el pueblo judío que aclamaba tanto a Jesús de Nazaret, un día domingo, el viernes siguiente, dejara que lo crucificaran? No, no es que se haga vuelta la chaqueta el pueblo judío. El pueblo judío aclamó mucho a Jesús de Nazaret el domingo de Ramos, porque pensó que era el liberador que lo iba a liberar de los romanos, eso indiscutiblemente. Y Pilato se asustó. Y el Sanedrín también se asustó. ¿Por qué? Vuelvo a leer lo que dice San Juan en su Evangelio. ¿Qué hacemos? Porque ese hombre realiza muchos milagros. Si lo dejamos de seguir así, todos van a darle su adhesión para que los libere de los romanos. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar sagrado, el templo, e incluso nuestra nación. Pero uno que era de ellos, Caifás, siendo sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada de nada, ni calculan tampoco lo que les conviene. Lo que les conviene es que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera. Y por eso fueron a decirle a Pilato, oye, cuídate, nosotros te apoyamos. Entonces, en realidad, el juicio de Jesús, y eso lo dicen los 4 evangelios, ocurrió en una noche. Hay un dicho que dice claramente esto, y que ustedes lo deben haber oído, que dice claramente este asunto, ¿no es cierto? Cuando alguna cosa se aprueba así escondida, se dice, se aprobó entre gallos y medianoche. De aquí viene, pues. Entre gallos y medianoche, o sea, entre la medianoche y cuando cantó el gallo. Ahí se decidió el destino de Jesús. ¿Por qué? Para que el pueblo no se insurreccionara si veía que lo tomaban preso. Y por eso, al día siguiente, el pueblo ya se encontró con la ciudad llena de tropas romanas adentro, que no estaba, en Jerusalén no había tropas romanas habitualmente, muy poco. Las tropas romanas en esa época, para no causar escarnio, digamos, y para no causar conflictos tontos, estaban en Cesarea, que era una ciudad donde vivía Pilato, donde vivía la gobernación romana, y que estaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Vale decir que se podían transportar tropas de Cesarea a Jerusalén en 2 o 3 horas, pero las tropas no se veían, estaban en Cesarea. Había 4 legiones romanas ahí en Cesarea. Entonces, al día siguiente, cuando pasaron los gallos y la medianoche, ya Jerusalén estaba llena de tropas romanas. Y Pilato se había trasladado de Cesarea a Jerusalén, donde tenía una pequeña residencia, una pequeña gobernación. Él vivía en Cesarea, para no causar problemas. Para preocuparse de que efectivamente Jesús fuera crucificado, como escarnio que se le daba a los que
cometían delito de alta traición o sedición. Y por eso que pone el letrero en la cruz que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. O sea, este trató de hacerse rey de los judíos y mire lo que le pasó. La crucifixión era el castigo que se les daba a los sediciosos y a los conspiradores, porque tenía doble efecto. Primero, la tortura más atroz para que nadie después calculara bien antes de hacer una sedición en el futuro. Pero también era un escarmiento para el pueblo, que nadie se atreva a seguir a alguien así. Por eso que la crucifixión siempre se hacía en un cerro, en la parte más elevada de un cerro, y se dejaba al muerto ahí, gritando y todo, cuando todavía no estaba muerto y después muerto, para que toda la ciudad, todo el pueblo viera lo que le pasó a ese y trató de ser sedicioso. Y por lo tanto nadie vaya a seguir a otro con el futuro. O sea, era un castigo feroz para el crucificado, pero era un escarnio para el pueblo, para que quedara bien claro el entendimiento. No lo mataban, no lo degollaban o lo ahorcaban en una prisión. No. Hay que hacer escarmiento. Por eso se le crucificaba en el cerro más alto, Monte de los Olivos, el más alto, para que toda la ciudad lo viera. ¿Y quiénes eran los dos que crucificaron a Jesús? Los ladrones. No eran ladrones. Flavio Josefo, un historiador judío de la época, un poco posterior a Pablo, pero contemporáneo a Pablo. O sea, cuando Pablo estaba viejo, él estaba un poco más joven, ¿no? Pero de la misma época. Usa la misma palabra griega que en el Evangelio se designa a los dos que fueron crucificados con Jesús. Y nosotros lo traducimos por ladrones, pero no. Él lo define muy bien. Los ladrones eran, o sea, los lestes, esa es la palabra que se usa para definirlos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en la palabra griega, lestes. Los lestes, como lo define Flavio Josefo, contemporáneo, eran personas dedicadas al bandidaje político, militantes, rebeldes e insurreccionistas. O sea, los dos crucificados con él eran personas dedicadas al bandidaje político, militantes, rebeldes, insurreccionistas. Bandidaje político significa robar también, ¿no? Pero es político, es insurreccional. A lo mejor era algunos de los que lo aclamaron el domingo anterior, ¿no? Que los romanos lo agarraron y decían así, que tú querés que este sea el rey, vamos a ver qué es lo que te pasa. Y por lo tanto fueron crucificados con él. Y ahí se entiende el diálogo entre estos dos personajes, ¿no?, en la cruz, ¿no? Porque uno le echa en cara al Señor, el mal ladrón que lo llamamos nosotros, pero que no era el mal bandido, que lo consideramos, no sé cómo lo llamamos, pero tiene bastante lógica lo que dice. Por seguirte a ti, mira, ahora estamos crucificados igual que tú, pues si nosotros lo que queríamos es que nos liberaras de los romanos, no que nos llevaras a la cruz. Uno entiende esa reacción, no la justifica, pero la entiende, ¿no? El pobre entendió mal, él creyó que Cristo iba a ser el liberador político, y el mensaje que transmitía era, Cristo era, el reino de Dios está en medio de ustedes, tienen que llevarlo hoy a eso. Tienen que hoy día traer el reino de Dios aquí, pero no de forma política. Porque todo, como decía Pablo, después dijo Pablo, todos los imperios son iguales. No se trata de reemplazar el imperio romano por un imperio judío o algo por el estilo, como tenían la esperanza que llegara alguien como el rey David, que había sido verdaderamente un personaje importante en esa zona, no tanto como un imperio, pero sí un reino poderoso. No es cosa, como dice Pablo, de reemplazar un imperio por otro. No. El reino de Dios es el reino que va a restaurar la sabiduría de la creación. Los tres factores. La relación con Dios, la relación con el prójimo, con todos los seres humanos y la relación con la naturaleza. Bueno, sigamos.
La sabiduría de este mundo también es otro término que utiliza Pablo. La sabiduría de este mundo no se refiere a la filosofía griega, sino a lo que ve en las relaciones humanas reales del mundo en que le tocó vivir. O sea, el modo normal del mundo. El modo normal del mundo para San Pablo es el modo de los sistemas de dominio, en que no se olviden que en esa época todavía existía bastante en Israel la imagen idílica de la sociedad nómada. La sociedad nómada que llevaba una vida tribal, en que hay un patriarca de la tribu y que se autoabastecían, se autoprotegían y todo eso. Aquí se encuentra Pablo, y seguramente que lo vivió en Tarso cuando era niño, ¿no? Y cuando era joven, porque Tarso era una ciudad romana importante, con un esquema en donde no existe esa vida tribal de autoprotección de un patriarca que te cuida, ¿sí? Sino lo que existe es un sistema instaurado de castas en que el dominador, el romano, hace trabajar a los otros, todos los demás como esclavos para que lo alimenten, y el romano solamente se dedica a la filosofía o al arte o a la guerra, o al militar. El que trabajaba, el que llevaba la alimentación, la responsabilidad de llevar la alimentación a todo el mundo era el conquistado. Ese es el modelo normal del mundo, de este mundo que se refiere Pablo. El de que la paz, la estabilidad se conseguía mediante la victoria militar y la conquista. Y esto llevaba a esta teología imperial romana en que el emperador era el dios de esta teología. Y por ello, todos los ciudadanos del mundo romano, toda la gente del mundo romano, el día del cumpleaños del emperador, tenía que, en cada ciudad, en cada pueblo había una estatua del emperador de turno, tenía que ir a echarle incienso a esa estatua del emperador, o sea, a adorar al emperador. Los judíos tenían una excepción que fue muy sabia, que hizo Julio César, que ya la vamos a ver, precisamente para evitarse problemas en Israel, pero que el tonto de Nerón y Calígula y todo esto no la apoyaron después. Por eso que la frase ejecutado por Roma y vindicado por Dios tiene tanto realce en todos los relatos que hay de Pablo y sobre San Pablo. O sea, fue ejecutado por Roma por la sedición, por ser sedicioso en contra del orden establecido, en contra de la teología imperial. No habla de orden establecido, pero es lo que se dice hoy día. Pero es la teología imperial romana, pero vindicado por Dios. O sea, cuando Dios resucita a Jesús de Nazaret al tercer día, lo que está diciendo es: ¿ustedes creían, señores romanos, que el César era el Señor? No. Lo mandaron matar para demostrar que el César era el Señor, el César era el Dios. No es así. Jesús volvió a la vida, Jesús resucitó. Entonces, esa vindicación por parte de Dios con la resurrección demuestra que Jesús es el Señor y no el César. Vamos entonces al último, ¿tenemos tiempo? Sí. Al último tema que de estos tres de San Pablo que te quiero tocar ahora, que es el problema de la expiación vicaria. La expiación vicaria es un esquema teológico que no existía en los cristianos, que no existía en los tiempos de Pablo, y que tiene apenas hoy 1000 años, porque apareció en el año 1097 esta doctrina teológica, o sea, poquito menos de 1000 años, o no más de 1000 años. Y el autor de este esquema teológico
es San Anselmo de Canterbury, que escribió un libro cortito que se llama ¿Por qué Dios se hizo hombre? En latín lo escribió, Cur Deus Homo. Y que él pone una teoría de por qué debía encarnarse Dios en Jesús. Hay un silogismo que él hace, que se los voy a leer bien lentito para que ustedes lo vayan siguiendo. Lo primero que dice Anselmo de Canterbury es: por nuestra desobediencia a Dios todos somos pecadores. Ahí estamos de acuerdo. Para ser perdonados exige que uno dé una compensación, se dé una compensación. Ahí ya no estamos tan de acuerdo, pero en fin. O sea, hay que restituir el daño, lo que quiere decir Anselmo. Pero eso deja al lado la misericordia de Dios. Pero sigo con su esquema. El perdón exige que se dé una compensación. El hecho de que Dios perdone el pecado sin un pago implicaría que a Él no le importa seriamente el pecado. Por tanto, debe pagarse el precio de nuestra desobediencia. Ahí ya no estamos tan de acuerdo, porque parece que don Anselmo no se acordó en ese momento de la parábola del hijo pródigo, pero en fin. Puesto que Dios es un ser infinito, esta es la tercera fase del silogismo, nuestra deuda es infinita. Por lo tanto, nadie finito puede pagar el precio, puesto que solo un ser infinito puede pagar una deuda infinita. De ahí la necesidad de Jesús, saca como conclusión de su silogismo, como encarnación de Dios. Es aquel ser infinito cuya muerte como sacrificio vicario, o sea, en reemplazo de los que cometieron el pecado, paga el precio de nuestra desobediencia. De esta forma podemos ser perdonados. Bueno, como digo yo, parece ser que don San Anselmo no leyó nunca bien o no la entendió la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que aparece y representa a la humanidad, ¿no es cierto? Y el padre del hijo pródigo representa a Dios. El padre iba todos los días a sentarse arriba de un cerrito para ver si su hijo volvía. Y cuando su hijo vuelve, que se había dilapidado toda la fortuna, que se y todo lo demás, y le tiene preparadito un discurso que no importa, que él va a cuidar chancho, que no lo considera más su hijo nomás, pero que por favor le dé comida, el padre del hijo pródigo, va a decir Dios, ni siquiera le escucha el discurso, no se lo deja ni decir, sino que arma una tremenda fiesta para celebrar que su hijo, que había muerto, ahora ha vuelto a la vida. Y lo perdona, y lo abraza, y lo besa, y todo lo demás. Parece que San Anselmo no leyó eso, no se acordó. Pero lo peor de esto es que trae como consecuencia directa que a Dios Padre lo pone como un ser de una crueldad infinita también. Porque para poder satisfacerse y perdonar a la humanidad, manda morir a su hijo en la tortura más atroz que había inventado la humanidad, y para poderse decir, ya, ahora los perdono. O sea, yo no sé cuál era la imagen que tenía San Anselmo de Dios en ese momento, o sea, desde luego no la del padre del hijo pródigo, pero sí una imagen de un Dios cruel, de una crueldad infinita. Se los leo de nuevo, para que a ver si les queda claro. El silogismo, esto está tomado textual. Por nuestra desobediencia a Dios, todos nosotros somos pecadores, indudable. El perdón exige que se dé una compensación. Bueno, las leyes civiles lo dicen así: si tú robas, tienes que devolver lo robado, si tienes que compensar. Pero no es así la misericordia de Dios. El perdón exige que se dé una compensación. El hecho de que Dios perdone el pecado sin un pago implicaría que a Él no le importa seriamente el pecado. Por ahí hay un no. Dios no está obligado a perdonar el pecado si no se le da un pago.
nadie, no, Dios perdona al que se arrepiente sinceramente y le perdona sus pecados, ¿no? Y si no, veamos de nuevo la parábola del hijo pródigo. Y por lo tanto, decía San Anselmo, debe pagarse el precio de nuestra desobediencia. O pagas o no te perdono, ser humano. Pero aquí viene la cosa más complicada. Puesto que Dios es un ser infinito, nadie lo duda, nuestra deuda es infinita. O sea, hemos ofendido a un ser infinito pecando, por lo tanto nuestra deuda es infinita. Por lo tanto, nadie finito puede pagar el precio. Pues solo un ser infinito puede pagar una deuda infinita. Claro, pero un ser infinito puede perdonar una deuda infinita también, como dice la parábola del hijo pródigo, y eso no dice, eso San Anselmo no lo dice en ninguna parte. Y aquí ya sí que es algo que evidentemente es herético. De ahí la necesidad de Jesús como encarnación de Dios, ya que Él es el ser infinito, cuya muerte como sacrificio vicario, o sea, en reemplazo de los pecadores, paga el precio de nuestra desobediencia. De este modo podemos ser perdonados. Bueno, yo creo que queda claro de que efectivamente esto trae como consecuencia que Dios Padre es un ser vengativo, ¿no? Y de una crueldad infinita. Porque mandar a su propio hijo encarnado, a su propia persona divina encarnada, a morir de esa forma, para poderse recién decir, ya, ahora me doy por satisfecho y puedo perdonar a la humanidad, es mostrarlo de una crueldad, pero infinita. Y además también hay un asunto en la fraseología de esto. Cristo paga el precio de nuestra desobediencia. Y bueno, pongámonos a pensar, ¿a quién se la paga? Si se la paga a Dios Padre, llegamos a la conclusión de que Dios Padre es de una crueldad infinita. Entonces, muchas veces en las prédicas escuchamos algo que es peor todavía. O sea, bueno, no sé si es tan malo o tan peor o no, pero igual de malo. Se la paga al demonio. No. ¿Y eso significaría que el demonio tiene más poder que Dios? Cuando uno paga un rescate es porque no tiene poder para sacar a esa persona que la tienen presa los terroristas o quien sea, por sí solo. Entonces no le queda más remedio de pagar el rescate porque reconoce que el que la tiene presa tiene más poder que uno. Entonces, no se la paga el demonio, como muchas veces uno lo escucha predicar, porque significaría que el demonio tiene más poder que Dios, y eso sí que es herético. Pero en estas ambas explicaciones, si ustedes las analizan bien, se han oído mucho en la Iglesia, y sobre todo en el calvinismo y en la Iglesia católica también, en predicaciones, qué sé yo. No es así. Dios es un ser misericordioso, que San Lucas lo deja muy claro en varias parábolas, no solamente en la del hijo pródigo, pero la del hijo pródigo parece que estuviera profetizada para decirle a Anselmo de Canterbury, oiga, no diga esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa entonces cuando Pablo de repente habla de estas cosas? Morir por alguien y sacrificio no implican la idea de una sustitución. Cuando decimos en la Biblia que una persona muera por otra, no decimos que muere en lugar de ella, sino lo que decimos es que muere por ella, por su beneficio, a costa de la propia vida. Y les voy a poner un ejemplo bien claro y se los voy a leer despacito para que les quede claro, y lo voy a leer 2 veces. Una madre arriesga su vida e incluso muere para poder salvar a su hijo de una casa en llamas. Podríamos decir que la madre muere en lugar del hijo, pero con ello no entenderíamos que muere en sustitución del hijo, sino más bien
que ha dado su vida por él, es decir, que ha muerto para que el hijo pueda vivir. O sea, una madre que muere para salvar a su hijo, que está en su casa en llamas, bueno, lo que quiere hacer es salvar, sacar al niño de ahí para que no se queme, para que no muera. ¿Eh? Eso es lo que hace. Ahora, desgraciadamente, puede salvar al hijo y también ella puede quedar sumamente quemada y después morir. Pero no estamos diciendo que se quemó a lo bonzo para que después su hijo, que no tenía ningún problema en ese momento, no se fuera a quemar nunca. O sea, una cosa es que muera en sustitución, como pretende Anselmo de Canterbury, o sea, es un sacrificio vicario, un sacrificio que sustituye al que debería morir, sino que da su vida para lograr evitar que el otro muera. Lo de la madre que salva a su hijo de su casa en llamas, yo creo que es la mejor explicación que no se me ocurre a mí. Es un libro que leí sobre San Pablo, digamos, ¿no? Y por eso que la recalco acá. O sea, Cristo no murió en la cruz para pagar una deuda infinita y enviado por Dios Padre para que murieran con esa tortura. No. Cristo murió en la cruz para mostrarnos la revelación del misterio de Dios. Acuérdense el lenguaje que al principio. ¿Y cuál era esa revelación? El reino de Dios está en medio de ustedes. Y eso tienen que hacerlo, tienen que aplicarlo en cada acción de la vida de ustedes, aunque les cueste dar la vida, aunque les cueste ser torturados por los poderes del mundo. Pero no fue enviado a morir para satisfacer a un Dios Padre cruel, como ve la imagen de San Anselmo. Fue enviado para mostrarnos el camino, para adherir a la revelación del misterio de Dios y volver a orientarnos, a movernos hacia esa triple sabiduría. La sabiduría de cómo relacionarnos con Dios, la sabiduría de cómo relacionarnos con nuestros congéneres humanos, que somos todos imágenes y semejanza de Él, y la sabiduría para relacionarnos con la naturaleza. Por lo tanto, la crucifixión y la muerte y la resurrección para San Pablo son imágenes claras y radicales de una transformación interior. O sea, el ser humano tiene que transformarse interiormente de tal forma, con este mensaje que tiene que transmitir de la triple sabiduría, lo vuelvo a repetir, que sea capaz de testimoniar ese mensaje, incluso con una muerte atroz, como es la muerte que sufrió Jesús. Por lo tanto, Pablo puede decir, cuando yo me muevo de esa forma, dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Yo transparento ese actuar de Cristo. ¿Se acuerdan que el justo es el que transparentaba esa relación en cada momento de su vida frente al prójimo? Yo transparento. ¿Por qué? Porque ya es Cristo quien vive en mí, Él que me orienta en cada cosa. Un poco lo que decía el Padre Hurtado. ¿Qué haría Cristo en este instante, en esta situación en que estoy? Bien, yo creo que ya les he dado como caja ya, de cosas que seguramente a ustedes les deben ser un poco distintas a lo que quizás habían pensado, pero es así, es así, es así. A veces hay cosas que se enseñan entendiendo la situación que se vivió hace 2000 años como la situación actual. Y no es así, tenemos que pensar en el lenguaje, que lo que significaba en esa época, en esa época. Y eso es lo más importante.
En la próxima clase vamos a ver el terminar esto de la teología de San Pablo. Y si nos alcanza un poco el tiempo, iremos a empezar a hablar ya de los evangelios, que son la etapa siguiente, que son todos después de las muertes de los dos apóstoles principales y de Santiago, Pedro y Pablo. Y ahí vamos a explorar algo que es muy interesante, que es el himno de los filipenses. Yo se lo había prometido antes, el himno de la carta a los filipenses, que es muy, muy, muy importante porque es como el credo de Pablo, ¿no? Él es su declaración de fe más clara, ¿no? Y se entiende solo si hemos aprendido lo que hemos visto ahora en esta clase. Y es un himno muy antiguo, es anterior a San Pablo todavía, se supone, ¿no? Por la forma en que está escrito, es un poema, ¿no? Y eso vamos a verlo en detalle en la próxima clase. Preguntas. ¿Están todos tan callados? ¿O los dejé hepatí, como dicen hoy día los chilenos? No, yo necesito un No. poquito más ¿Ah? esta manera de confesar y pedirle la reparación de los pecados que ahora es distinto. O sea, la confesión ¿Sí? te dice cumplir la enmienda, cumplir esto, pero no te exige un pago ni retribución. Bueno, es que poco a poco efectivamente se ha ido el mundo convenciendo y corrigiendo, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Eso es Tan indiscutible. tarde fue. Yo creo que tan tarde, sí. Sí. Mm. Pero eso ha costado mucho. O sea, volvamos de nuevo a la Inquisición, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Eso era algo derivado un poco de esto de San Anselmo de Canterbury también, pues, o sea, exigir ese tipo de reparaciones atroces. Así era. Otra pregunta. El pensamiento de los que se da en San Anselmo 1000 años después, ¿cómo tergiversan tanto el mensaje? ¿Cómo cambia tanto de lo que expuso Pablo a lo que ellos presentan? Y de ahí que salgan los inquisidores. Entonces, ¿cómo se genera esto que hayan ocurrido tantas atrocidades? Bueno, dos cosas. Primero, se olvidó los antecedentes judíos de la Iglesia Católica. O sea, si tú quieres ir al mensaje original, tienes que entender qué significaban los conceptos en la cultura judía de esa época. Y eso se olvidó. Y en segundo lugar, porque se dio sin que Pablo se lo propusiera, pero se dio el ejemplo clásico de lo que dice Pablo. O sea, la teología imperial es la perversa. Y el imperio romano no es más perverso que otros imperios. Y cuando llegó el imperio cristiano, en la Edad Media, se puso tan perverso como el imperio romano. O sea, le dio la razón a Pablo, a pesar que Pablo no lo pensó de esa forma. Es la teología imperial, la teología de la dominación la que es perversa. Bueno, en la época de Pablo, el imperio romano es el que usaba esa teología de la dominación. Y después fue el imperio cristiano, con la misma teología de dominación. Eso es. Por eso pasó. Lamentablemente. ¿Más preguntas? Bien, pues entonces... Juan Ignacio, con respecto a la reparación del daño causado, entonces el purgatorio, ¿qué sentido tendría, te fijáis? Porque en el fondo mi acto y mi pecado tiene que haber una purificación, una reparación, porque yo le estoy haciendo un daño a una persona y yo no sé cuáles son las consecuencias de ese daño. Entonces, si yo me doy cuenta que el robar, puedo ir a confesarme y a lo mejor no seguir robando, pero significó una familia
te estoy dando un ejemplo, un mes sin comida, yo tengo que hacer esa reparación. Porque Sí, al final el purgatorio son todos los actos de amor que uno no hace en la vida, que tienen que ver sí, actos sí, de amor. sí, en ese sentido tienes toda la razón. Pero lo que Anselmo de Canterbury no entendió es que la reparación es una reparación humana, pero no es una exigencia para que Dios pueda perdonar. Toda la razón, O toda sea, la razón. Dios puede perdonar sin que haya reparación, porque a lo mejor la reparación es infinita. Si alguien mata a alguien, por ejemplo, Dios lo puede perdonar. Esa persona no se va al infierno de derecha, porque no tiene vuelta, porque ya lo mató ya. Pues. O sea, no es una exigencia para Dios. Dios puede perdonar sin que haya la reparación. Ahora, el ser humano debe reparar, sí, porque causa un daño. Eso es cierto. Ahora, el purgatorio hoy día se entiende más como una purificación que no una reparación en la Iglesia Católica. Y eso yo creo Uno que es tiene que y eso, purificar las faltas claro, de reparación, las faltas de amor. yo diría Me imagino. una purificación de las malas inclinaciones, digamos, se entiende más. O sea, en la Biblia cuando no se habla del purgatorio en ninguna parte, entre paréntesis, pero se habla de la purificación post-mortem, es la gente que ha lavado sus vestimentas y ahora están blancas. Esa es la imagen que se da. O sea, una Ya. purificación de su modo de ser. Una purificación, dejar todo, como algunas personas dicen, dejar todas las trancas afuera. ¿Eh? Una purificación de su modo de ser. No es tanto una reparación, porque la reparación a lo mejor no sirve. O sea, ya tú estás en el purgatorio, no sé, 20 años porque robaste, pero eso no le devuelve lo robado al que le robaste. Entonces, en cambio, se entiende como purificación, como lavar las ropas y que queden blancas, se entiende mucho mejor. Y después con respecto, cuando Dios hizo la creación, hizo el hombre, y Adán cortó su relación con Dios, donde existía una relación directa, donde se miraban cara a cara. Entonces, al alejarse y cortar ese lazo por su voluntad y por su libertad, yo tenía entendido que tenía que ser un Dios que se hizo hijo, que era Jesús, poder restaurar esta condición de poder vernos cara a cara. Entonces, por eso Él cargó con todos nuestros pecados y con los pecados de toda la humanidad, porque tenía que ser un Dios que restaurara eso y volviera a esta relación, porque en el fondo estamos esperando la segunda venida de Cristo para vivir en este mismo, me imagino yo, y espero en eso, en esta misma relación que tenía Adán con Dios. No a través del pecado, a través de la muerte, a través de todos los dolores. Esa es una versión mejorada de lo que dijo San Anselmo, en que le quita este aspecto de crueldad, ¿eh? o se lo mengua bastante, que es necesario, bla, bla, bla. El problema básico ahí es que lo que tú dices de cortar la relación, en la práctica no fue así, porque Dios nunca cortó la relación con los seres humanos, con Adán ni con nadie. O sea, Adán efectivamente desobedeció y tiene una simbología muy, muy interesante que... Pero Dios lo echó del paraíso y lo echó del paraíso, la muerte, pero no... y Sí, entró lo la echó muerte. del paraíso y le dio un castigo que tenía que trabajar. El castigo en realidad lo de la muerte no está muy claro. Porque el ¿No? castigo que dice la Biblia es trabajar y ganarte el pan con el sudor de la frente para el hombre y para la mujer tener tus hijos con dolor. En una parte sale que antes del pecado Adán no tuviera que pasar por un trance para ir al paraíso definitivo, tal como fue la Santísima Virgen, por ejemplo. La dormición, la asunción, qué sé yo, etc. Pero lo que sí que está claro es que la relación Dios no la cortó, y más aún, se esforzó de que no se cortara nunca. Sí, Adán la cortó.
No, Adán, Adán no la la cortó. Adán tuvo que irse del paraíso porque lo echaron, digamos, porque le dijeron, no, no, tienes que ir a trabajar con el sudor de tu frente, no te voy a alimentar más, ya, sale para afuera y trabaja. Por eso salió del paraíso. No le cortó la relación. Y de hecho a Adán en ninguna parte sale que haya sido rebelde como como los demonios, por ejemplo. No, 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 no. Adán de haber partido a trabajar y después de haber tenido un purgatorio pero grande, no sé, esa parte no está clara. Pero la relación Dios se encargó de no cortarla nunca. Y O sea, envió a Dios nunca Abraham, corta la le envió- relación, pero el medio donde vivían, que vivían en el paraíso, eso dejó de existir. Y eso fue Afirmativo. porque optó libremente Adán con otra cosa, con otra Afirmativo. situación. Claro, Pero eso Pero, no quiere decir- pero, perdón, pero lo además, echaron del paraíso, pero eso no quiere decir que la relación se haya cortado. Tuvo que no se- empezar a trabajar. Eso es lo que le dijeron. Por eso, chao, Pero además fuera. de eso, pierde todos los dones. Adán y Eva pierden todos los dones que tenían en el paraíso. No solamente que tengan que salir a trabajar y Eva va a tener que tener los hijos con dolor, que además pierden toda esta relación que tienen, a pesar de que el Señor no corta esa relación y hace su alianza durante toda la historia con los hombres. De alguna forma que tenían, pierden, que son todos los dones preternales, los dones sobrenaturales. Sí, eso está claro, eso está claro. Eso está claro, pero la relación no se corta. Yo lo que estoy indicándote es que la relación no se corta. La relación no se corta. Dios sigue. Y Dios trata mediante esa revelación histórica de que el ser humano vuelva a entender cuál es su misión. Y por esa razón, y esa misión tiene que ser corriendo todos estos riesgos, ¿no?, de morir en esa forma. Piensa tú que la mayoría de los apóstoles murieron torturados también. San Pedro, de hecho, murió crucificado igual. Bueno, Ya. ¿estamos? Van a entender mejor todo esto, repasen bien, y van a entender mejor todo esto cuando en la próxima clase pasemos el himno de los filimenses. Como les digo, es el credo de San Pablo, y ahí lo van a entender mucho mejor. Esto es Ignacio, sí, decidme. perdón, una pregunta que no tiene que ver concretamente con la Biblia, pero sí con algo que has comentado que a mí me parece muy interesante. Te lo he preguntado en el chat, pero probablemente se pierda. ¿Me puedes mandar las fuentes de esto que has comentado, las fuentes de lo que has comentado, de que en esas universidades hay unos grupos que piden que no se imparta derecho en ciertas universidades? Me parece que es súper interesante eso y necesito saberlo, por favor. Me lo mando. eso lo podríais mandar en el mail para todos. Vale, se lo mando a todos. Eso lo saqué Gracias, Juanina. en una charla que di el año 2018 en una serie de parroquias. Le voy a mandar la charla, el texto, ¿no? Y ahí están todas las anotaciones. Muchas gracias. De nada, bien, nos vemos. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Ignacio, Juan Ignacio, ¿puedo preguntar algo cortito? Sí, dale nomás.